ustedes puedan ver adecuadamente. Yo voy a iniciar la presentación del día de hoy. Bien, espero que estén viendo adecuadamente la pantalla y me oigan perfectamente a mí. ¿Se está viendo bien la pantalla? ¿Me pueden oír bien en condiciones? Por favor, si me contestan, sería interesante. Bien, de acuerdo. Muchas gracias, María Eugenia, Benjamín y el resto de ustedes que me ha contestado. En el día de hoy vamos a conversar sobre el tejido muscular. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos y vamos a tratar de convencer y de conocer sobre todo el mecanismo de contracción del músculo y las diferentes proteínas y además la bioquímica de la contracción en el tejido muscular. Bien. A manera de introducción o de generalidades, podemos decir que el tejido muscular es aquel tejido fundamental que interviene fundamentalmente o es el responsable de los movimientos. Dado que ha especializado su capacidad en responder a estímulos y sobre todo vincularse a la contractilidad, que al movilizar los diferentes segmentos corporales efectúa el movimiento de estas distintas partes. Está formado por estructuras que son los músculos, cuyas células fundamentales son unas estructuras denominadas fibras musculares. Vale decir que en el tejido muscular, cuando hablamos de fibras y de células, estamos prácticamente hablando de lo mismo o estableciendo una especie de sinónimo. El músculo es un tejido que en su gran parte o en su mayoría tiene un origen embriológico como tejido de tipo mesodérmico, el músculo. Contráctil se produce, como veremos a continuación, gracias a unas proteínas que constituyen unos filamentos en los diferentes tipos de músculos y que ocupan el citoplasma de las células o fibras musculares y que van a ser, al combinarse en un mecanismo llamado contracción muscular, va a determinar el acortamiento de la fibra muscular y en consecuencia la contracción de este tejido. De una manera general podemos dividir al tejido muscular en tres variedades: el tejido muscular liso, que es un tejido muscular que está fuera del dominio de la voluntad y fundamentalmente recibe el nombre de liso, como consecuencia que en el citoplasma, en la coloración de hematoxilina y eosina,
adopta un aspecto homogéneo. En segundo lugar, tenemos el músculo estriado esquelético, que es, como su nombre lo indica, un músculo que toma inserción en los huesos a través de los tendones. Son músculos de dominio voluntario, vale decir que su actividad es consciente, dirigida por la corteza cerebral. Y el segundo nombre, que es estriado, es que en la observación al microscopio óptico con la misma tinción va a presentar una serie de estriaciones o columnas, como veremos en los cortes histológicos, que le dan este aspecto de estría, entre otras características. Por último, tenemos el músculo estriado cardíaco, que conserva la característica del músculo estriado esquelético de poseer bandas a maneras de estrías en el citoplasma, pero que a similitud del músculo liso es de dominio involuntario y va a formar las paredes del corazón y las porciones iniciales de los grandes vasos. El tejido muscular es un tejido, como yo les explicaba hace un momento, dentro de los fundamentales, que ha priorizado su capacidad de estimulación y contractilidad. Por lo tanto, es encargado de producir los movimientos. Los movimientos que produce el músculo pueden, digamos, coexistir en una misma persona los tres tipos de músculos. Vale decir que en estos momentos que estamos conversando ustedes y yo, de una manera virtual, se están produciendo tres movimientos musculares concomitantes, en mí sobre todo, que soy el que estoy hablando, pero también en ustedes que por allí me escriben algún mensaje a través del chat. ¿Y cuáles son esos tres movimientos que están realizándose en este momento en nosotros mismos y en este instante? En primer lugar, el movimiento de sus manos sobre el teclado, si es que ustedes me quieren referir a alguna sugerencia o comentario o pregunta. En segundo lugar, el movimiento de su corazón, que lógicamente desde la segunda semana de vida intrauterina en cada uno de nosotros se ha iniciado en algunos antes y en otros después la contracción del corazón y continuará hasta el momento previo de nuestra muerte. Y por último, en todos nosotros se están contrayendo y relajando concomitantemente el músculo liso de nuestro estómago, de nuestro intestino, para hacer progresar los alimentos que hemos incorporado con el desayuno esta mañana, para aquellos que han desayunado. Los músculos también tienen, aparte de producir movimiento, estabilizan posiciones corporales. Vale decir que como acción consecutiva muchas veces del movimiento, la función es mantener un estado de semicontracción permanente, lo cual se denomina tono muscular, que estabiliza otras posiciones o porciones de nuestro cuerpo para que se pueda llevar a cabo el movimiento fundamental. En tercer lugar, podemos decir que el músculo también podría participar en lo que es la génesis de la temperatura o del calor o el mantenimiento mediante una contracción que nosotros hemos experimentado muchas veces cuando tenemos algo de frío. Tendemos a mover nuestras partes musculares a fin de aumentar la temperatura corporal. Vamos a reiterar un concepto diciendo que la célula muscular es una célula
o la fibra muscular o el músculo en su totalidad está especializado y se ha diferenciado en su capacidad de recibir estímulos que van a permitir que se ponga en juego su principal característica, como es la de la contractilidad. Cuando hablamos de músculo vinculado ya al tejido muscular, tenemos que entender que cuando hacemos referencia a muchas de las estructuras que conforman las células, como puede ser la membrana plasmática, el citoplasma o el retículo endoplásmico liso, vamos habitualmente a agregarle el prefijo sarco, que proviene del griego, que significa carne, porque en aquel momento que se empezó a estudiar al tejido muscular, se lo asociaba con las estructuras, digamos, vinculadas a la carne, por lo cual se adosó a el término que sea el prefijo sarco, y así la membrana plasmática en el tejido muscular se denominará sarcolema, el citoplasma sarcoplasma y el retículo endoplásmico liso, entre otras estructuras, retículo sarcoplásmico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ustedes van a notar que a medida que progresemos en esta conversación, ustedes van a poder notar que yo hago referencia al retículo sarcoplásmico y en realidad me estoy refiriendo al retículo endoplásmico liso del tejido muscular. El tejido muscular acepta como clasificación la posibilidad de que lo dividamos en tres tipos fundamentales de tejido muscular. El músculo liso, que como ustedes ven en un corte sagital o digamos que avanza en sentido horizontal sobre el músculo, y al observarlo con el microscopio óptico, ustedes pueden verlo claramente en esta proyección en tinción con hematoxilina y eosina. Van a poder observar que el músculo liso está formado por unas células o fibras que tienen una característica de disposición espacial paralela, una respecto a la otra, y que estas células de características fusiformes no presentan estrías o bandas en su citoplasma, sino que cuando hablamos del sarcoplasma o del citoplasma de la fibra, tiene un aspecto que es uniforme. Por eso ha recibido el nombre de músculo liso. El músculo liso o las fibras de músculo liso presentan núcleos que son únicos y que habitualmente tienen una disposición central. En cuanto al proceso de contracción del músculo liso, podemos decir que es un movimiento que se produce de manera más lenta y sostenida y está sujeto a un control involuntario, vale decir inconsciente, fuera del dominio de nuestra corteza cerebral, dado que su proceso de contracción y relajación está controlado por el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que ya estudiaremos más adelante, lógicamente. En segundo lugar, vamos a hablar del músculo estriado esquelético, que está formado por haces de células cilíndricas, como ustedes pueden ver, que son largas, de disposición también horizontal,
y que en el corte ustedes pueden ver que el citoplasma de estas fibras presentan estriaciones o bandas transversales que están constituidos por una adecuación espacial, como veremos, de las fibras y sobre todo de las proteínas contráctiles que constituyen los filamentos o miofilamentos. También es importante observar en las fibras musculares estriadas esqueléticas que se observan, poseen múltiples núcleos, vale decir, es multinucleada, y cuyos núcleos celulares se encuentran ya no en posición central en la fibra, como era el caso del músculo liso, sino con una disposición periférica. La contracción del músculo estriado esquelético es más rápido, es más importante, está sujeta al control voluntario, consciente de nuestra corteza, e interviene en su inervación la vía motora o el sistema nervioso somático. Por último, dentro de los tipos de tejido muscular, observamos el músculo estriado cardíaco, que tiene similitudes y diferencias con el músculo estriado esquelético y con el músculo liso. Veamos, en su disposición espacial, las células que los constituyen, que son alargadas, no tienen una disposición, como podríamos decir antes, paralela, sino que presentan disposición ramificada o con fibras que vinculan una fibra superior a la inferior, vale decir, a manera de puentes o sin sitio, que se unen unas con otras a través de unas estructuras propias del músculo estriado cardíaco que se denominan discos intercalares. Pero en su nombre, el músculo estriado cardíaco se denomina estriado. Por lo tanto, en la observación al corte con tinción de hematoxilina e eosina, podemos ver en el citoplasma de las células que ustedes observan en la proyección que presenta bandas o estrías en un parecido, podríamos decir, o en similitud con el músculo estriado esquelético. Pero los núcleos en cada una de las células del músculo estriado cardíaco son únicos y centrales, que es una similitud que tiene con el músculo liso. Desde el punto de vista de su contracción, es involuntaria, en similitud con el músculo liso, pero esa contracción involuntaria es rítmica y está inervado o está bajo el control y dominio del sistema nervioso vegetativo. A manera de resumen, podemos decir que el tejido muscular presenta tres variedades: el músculo liso, el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco, con las diferencias y similitudes y las características propias que he mencionado. En cuanto al tejido muscular, vamos a ver que en el músculo estriado esquelético, por ejemplo, el corte, que podría ser un corte transverso en este caso, podemos observar en la observación microscópica un fascículo de células musculares estriadas. Este fascículo está, podríamos decir, integrando un cuerpo muscular que podría ser cualquier cuerpo muscular. Ese músculo
está compuesto por diferentes fascículos y está envuelto por una membrana que los envuelve a todos los fascículos y que se denomina perimicio. Viene de periférico, y micio, músculo. Vale decir que hay una membrana, podríamos decir, de tejido conectivo, que rodea periféricamente a todos los fascículos, que se denomina perimicio. Después tenemos fibras que ustedes verán que están rodeadas cada uno de los fascículos, que se denomina endomicio. Cada fascículo que ustedes ven aquí es el endomicio y está separada de otro fascículo que está rodeado a su vez por su propio endomicio. Ahora, cuando yo tomo todo el músculo, voy a tener una membrana que envuelve a los diferentes fascículos que están constituyendo, que es el epimicio. Vale decir que cada fibra muscular, cada músculo, está rodeada por capas de tejido conectivo que desde la periferia hacia la profundidad del cuerpo del músculo son el epimicio, el que rodea externamente a todo el músculo. Luego tenemos manojos de fibras que están recubiertas por el perimicio, y cada uno de estos pequeños fascículos están rodeadas por el endomicio. Podemos comprender que el tejido muscular presenta una contracción que genera un trabajo muscular y una fuerza. Y esta contracción, dependiendo en el caso del músculo estriado esquelético, ¿no es cierto?, se transmite a todas las estructuras que forman el cuerpo muscular. Esta contracción del cuerpo muscular se identifica o se puede llevar sobre unas estructuras más periféricas y formadas por tejido conectivo, que son los tendones y o ligamentos, y como a través de esas estructuras, tendones y ligamentos, se une a los huesos, permite al contraerse el cuerpo muscular el movimiento de los huesos. Muchas veces nos preguntamos diferencias en el caso, como el señor que ustedes ven en la proyección, que hace que tenga semejante desarrollo muscular. Si cuando ha efectuado el entrenamiento con las pesas, han aumentado el número de fibras musculares, o qué ha acontecido. En realidad, el aumento del trabajo muscular que se ha producido en el caso de estos fisicoculturistas es una hipertrofia de la fibra. Vale decir que al aumentar el trabajo muscular ha aumentado su capacidad metabólica y las fibras han aumentado su tamaño. Por eso se habla de hipertrofia muscular al aumento en el volumen de la célula. Caso contrario es la atrofia de la fibra muscular, cuando, por ejemplo, tenemos las personas de la tercera edad con escaso movimiento, o bien un paciente que ustedes lo tienen con una larga estadía en cama. Entonces esa falta de movilidad ha llevado a la disminución del volumen de la célula, porque no se ha estado moviendo, no ha generado un trabajo muscular y mucho menos un ejercicio, y por lo tanto la fibra, por el desuso,
o por la falta de actividad se ha atrofiado, ha disminuido el volumen. Ahora, la hiperplasia es un fenómeno que habitualmente no ocurre en el tejido muscular, simplemente está citada para definirlo al tema hiperplasia, que es el aumento del número de células por división mitótica, que no es el caso de la hipertrofia, en donde vimos que son el mismo número de células que forman un cuerpo muscular, pero que simplemente por aumento del trabajo y de su capacidad metabólica aumentan el volumen. Esto a manera de aclaración. ¿Cuál es la organización de la fibra muscular? Acá estamos viendo una fibra muscular estriada esquelética, en donde observamos los núcleos periféricos, vemos el sarcolema y en el interior de ella, en el citoplasma, vamos a observar que se encuentra formado por múltiples fascículos. Los fascículos son el agrupamiento del que yo les hablara y que están formadas a su vez por múltiples miofilamentos. Fíjense que los miofilamentos son los elementos que constituyen estos fascículos. Si yo corto el miofilamento y observo la miofibrilla, vale decir cada uno de estos miofilamentos, voy a ver que tiene una estructura que ustedes ven claramente aquí, que está en el músculo estriado esquelético, constituido por bandas oscuras, llamadas anisotrópicas, por eso se llaman bandas A, y bandas claras, que son bandas anisotrópicas, por eso se denomina bandas I. Ese hecho, que ustedes tengan bandas oscuras y bandas claras, determina en el análisis al corte de una fibra muscular que aparezcan las estriaciones. Vale decir, verán estriaciones oscuras que corresponden a la banda A y estriaciones claras que corresponden a la banda I. Y así, a lo largo, como ustedes ven, de la miofibrilla o del miofilamento en cada uno de los fascículos. Ahora, ustedes se preguntarán y me preguntarán, bueno, pero estamos viendo que la banda oscura, a su vez, está separada de las bandas claras y las bandas claras presentan una línea que divide la banda clara en dos subcompartimientos que se denominan línea Z, esa línea que separa una banda clara en dos espacios distintos. Fíjense, se observa aquí y se observa aquí también y se observa de manera iterativa a lo largo del tejido. Ese espacio del miofilamento que va desde una línea Z hasta otra línea Z es lo que recibe el nombre de sarcómero. El sarcómero es la unidad anatómica y funcional del músculo. En este caso, el músculo estriado, porque ya vamos a ver que la organización espacial que determina la aparición de bandas oscuras y bandas claras lo delimita muy organizadamente a este sarcómero. El sarcómero es la unidad que se va a repetir en una miríada de posibilidades dentro de la misma miofibrilla
y a lo largo de todos los miofilamentos de un músculo, que podría ser cualquiera de los que ustedes observan en el miembro superior. Ahora, la pregunta que continúa es, está bien, profesor, pero ¿por qué tenemos dentro de los miofilamentos la aparición de bandas oscuras y bandas claras, que determinan en definitiva las estriaciones? Y es porque el músculo está constituido, como veremos, por diferentes proteínas contráctiles que se van a organizar de una manera muy particular, constituyendo los filamentos finos y gruesos que a su vez se van a interrelacionar entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un sarcómero, que es el espacio que va de una línea Z a otra línea Z, podemos identificar proteínas contráctiles que forman filamentos gruesos, que son los que ustedes observan de color rosado, y filamentos finos, que ustedes ven por encima y por debajo de los filamentos gruesos de color azul. El filamento grueso está constituido por una sola proteína contráctil que se denomina miosina, que es un agrupamiento, un manojo de diferentes proteínas del mismo tipo llamada miosina, que van a formar este tipo de filamentos que ustedes lo ven claramente aquí, que presenta, como veremos, un tallo y una cabecita, y que forman los filamentos gruesos. El filamento fino, que ustedes ven de color celeste, se halla por encima y por debajo del filamento grueso y está constituido por tres proteínas contráctiles distintas. En primer lugar, la actina, que son estas proteínas o pelotitas de color celeste más claro, que se agrupan en una doble cadena de disposición helicoidal, como ustedes ven en forma de hélice, y que se denominan filamentos de actina. Cada filamento fino está constituido no solo por esta doble cadena de actina, sino que también ustedes ven que hay unos filamentos propiamente, dos filamentos, que son lo que se denomina la tropomiosina, que se encuentra aplicado sobre cada una de estas cadenas simples de actina. Y cada tanto sobre la tropomiosina hay un complejo de proteínas que se denomina troponina. Entonces, volviendo a la organización de la fibra muscular. Profesor, ¿por qué existe la banda A, que es la oscura o anisotrópica? Porque coinciden en ese espacio filamentos gruesos formados por la miosina y filamentos finos, que son la actina, la tropomiosina y la troponina. Fíjense que en donde no hay coincidencia de las dos proteínas contráctiles, perdón, de los dos filamentos, con todas las proteínas ensambladas, aparecen bandas claras, como en el medio que ustedes ven aquí, y después también en las bandas claras laterales que nosotros aprendimos a conocer como bandas I. Entonces, ¿cuál es la significación de las bandas oscuras? La coincidencia de proteínas contráctiles a través de filamentos gruesos y filamentos finos.
¿Cuál es la explicación que haya bandas claras? Que donde hay bandas claras únicamente hay un solo tipo de filamento, pero concretamente en la banda I solamente hay filamentos finos. ¿Y cómo se relacionan los filamentos finos entre sí? A través de un complejo proteico que vincula uno con otro y que termina constituyendo, como ustedes ven en este lado y lo ven aquí también, la línea Z. Y en definitiva, el espacio que queda entre las dos líneas Z está constituyendo lo que es el sarcómero, la unidad anatómica y funcional del músculo, o también podemos decir que son unidades morfofuncionales y cada miofibrilla está constituida por una sucesión ininterrumpida, lógicamente finita, de sarcómeros. Espero que esto se haya entendido. Entonces, para reverberar el concepto, ustedes pueden ver que en una miofibrilla, si yo la observo en el corte de la fibra muscular, voy a ver los miofilamentos y esos miofilamentos en la observación al microscopio muestran una secuencia de bandas o estriaciones que, debido a su constitución y al diferente índice de refracción en el microscopio electrónico, vamos a observar que en esa miofibrilla las estrías corresponden a la existencia de bandas oscuras, como es el caso de la banda A, y bandas claras, como es el caso de las bandas I. Las bandas claras están separadas en dos espacios distintos por una línea que es la línea Z. Como ustedes ven, la banda oscura presenta un sector intermedio, que es la zona H, que solamente hay un tipo de filamento. Ahora, ¿cuál es la explicación de este patrón de organización en bandas en la estructura de la miofibrilla? Es la existencia dentro del sarcómero de filamentos finos y filamentos gruesos. Ya dijimos, los filamentos gruesos se intercalan uno por uno con los filamentos finos y los filamentos gruesos están constituidos por un manojo de una proteína contráctil que es la miosina. Mientras que los filamentos finos que ustedes ven de coloración celeste, también lo vimos en la anterior, están constituidos por un agrupamiento de proteínas contráctiles que son la actina en una doble cadena globular de proteínas. A su vez, sobre la actina se aplica, sobre cada cadena de la actina se aplica una proteína filiforme que es la tropomiosina, y cada tanto aparece una proteína que asienta sobre la tropomiosina y que es la troponina. El espacio entre una línea Z que une de manera en zigzag un complejo que vincula los filamentos finos de un sarcómero en un lado y en el otro, el espacio entre una línea Z y la otra es lo que precisamente constituye la unidad contráctil o morfofuncional del músculo. En este caso, el músculo estriado. Todo músculo estriado o que presente estrías significa que en su citoplasma posee miofibrillas que presentan unidades contráctiles sarcómeros y que tienen proteínas estructurales contráctiles también, que son la miosina, la actina, la
tropomiosina y la troponina. El músculo estriado esquelético en su ultraestructura, ya dijimos, ¿no es cierto?, presenta las bandas I y las bandas A. Las bandas I, dijimos que correspondían, eran las bandas anisotrópicas, están formadas, son claras porque solamente están formadas por filamentos finos, constituidos por la actina, la tropomiosina y la troponina, y presenta esta banda I, como ya dijimos, la línea Z, que es lo que vincula los filamentos finos entre sí. Entre una línea Z y otra línea Z están, como ustedes ven, esas esas estructuras, digamos, que son las unidades morfofuncionales del tejido muscular estriado, que es lo que se denomina sarcómero. La banda A es la banda oscura en la estriación, que está configurada porque son oscuras, anisotrópicas, porque allí están compuestas por los miofilamentos de actina o los filamentos finos y los filamentos gruesos de miosina. Sabemos de que presenta una banda, digamos, central o una zona central más clara, porque allí solamente se encuentran los como bastones de los filamentos gruesos. Entonces, ¿a qué se debe que el músculo estriado, sea este estriado esquelético o estriado cardíaco, presente bandas o estriaciones? Se debe a que existen unidades que se repiten consecutivamente a lo largo del miofilamento, y esas unidades que se repiten son los sarcómeros, que contienen bandas A, que son las bandas oscuras, y hemibandas I o bandas I, que están segmentadas en dos espacios distintos por la línea Z. Los filamentos finos y los gruesos, los filamentos gruesos formados únicamente por la miosina y los finos por el complejo de proteínas contráctiles, ya dijimos que se repiten iterativamente a lo largo del filamento, del miofilamento. En las líneas Z, que son en las que van a separar esas bandas I o claras en dos espacios distintos, vinculan los filamentos finos unos con otros lateralmente, y de una línea Z a la otra es el sarcómero. Los filamentos gruesos están intercalados con filamentos finos y ocupan la zona central del sarcómero. Esta disposición, vuelvo a reiterar, de bandas oscuras centrales y bandas claras laterales, es lo que me permite a mí identificar las estrías. Fíjense la importancia que es la que acabamos de comprender, el concepto del que acabamos de comprender, de por qué el músculo estriado presenta estas estriaciones. Y es porque consta de proteínas contráctiles organizadas estructuralmente y armónicamente en el sarcómero. ¿Cuáles son las moléculas que intervienen tanto en la configuración del filamento grueso
y del filamento fino, y que van a intervenir en la bioquímica de la contracción. Fíjense que el filamento grueso está constituido únicamente por una proteína contráctil que es la miosina, que citoarquitecturalmente tiene una estructura, como ustedes pueden ver, de un pequeño palo de golf que presenta un filamento a manera de tallo o de porción vertical y una cabeza articulada a ese tallo con dos dependencias, digamos, articuladas sobre el tronco vertical. Observen ustedes que el filamento fino está constituido por 3 proteínas contráctiles: la actina, la tropomiosina y la troponina. La actina es una doble cadena helicoidal de proteínas globulares contráctiles que ustedes ven se organizan en relación unas con otras. Presenta en determinados tipos, que ustedes lo ven con un punto negro, un sitio activo. Quiere decir un sitio disponible sobre el cual se van a vincular las dos estructuras articuladas de la miosina. Otra explicación, diríamos, ¿por qué existen dos cabezas en la miosina? Porque hay dos, digamos, en la molécula de actina es una doble cadena, en donde una cabecita, su sitio activo, se vincula al sitio activo de la actina y la otra al otro sitio activo de la molécula del costado o lateral a la misma. Ahora, esos sitios activos en la actina están cubiertos por una doble cadena de una proteína filiforme. Vale decir que no siempre estos sitios activos para que se una la miosina están disponibles. Solamente lo hacen cuando la fibra muscular se contrae. Pero cuando se relaja, están cubiertos por estos filamentos de esta proteína que se denomina tropomiosina. Apoyado cada tanto sobre la tropomiosina está la troponina, que es un complejo de 3 proteínas globulares una sobre otra, sobre la cual se va a unir la moneda más importante que tenemos en la contracción muscular, que es el calcio. Cuando el calcio se una a la troponina, esta troponina va a actuar de una manera especial sobre la tropomiosina, dándole un movimiento que va a permitir descubrir los sitios activos de la actina, todas ellas integradas al filamento, fino, y cuando se descubran los sitios activos de la actina, recién el filamento grueso a través de las cabezas de la miosina se van a unir a la actina y va a permitir el movimiento de estas cabezas en un sentido y en otro, dando como consecuencia la contracción muscular. Es un fenómeno que genera un trabajo, por lo tanto, como ustedes entenderán, ese trabajo necesita de energía y esa energía es aportada por el ATP. Entonces, la contracción muscular, fíjense, se produce gracias a la existencia de filamentos gruesos que están vinculados con filamentos finos que se disponen en sentido superior e inferior a ese manojo de fibras de miosina. Y acá ustedes pueden ver que la banda oscura o banda A está constituido tanto por filamentos gruesos
como por filamentos finos. Pero hay un sector que era la banda H central de la banda A, que era claro porque solamente está formado por el manojo de fibra de los filamentos gruesos. Ahora, en el sector más lateral tendremos que solamente allí hay filamentos finos. Entonces, la unión de un filamento fino con el otro filamento fino infrayacente va a determinar la aparición, fíjense ustedes, de estos complejos que son las líneas Z. Y entre una línea Z y otra línea Z aparece lo que se llamaba el sarcómero. Entonces, es importante comprender que el filamento grueso está constituido por los manojos de una sola proteína, que es la tropomiosina, con sus elementos horizontales o verticales, según lo tomemos, pero acá es de disposición horizontal, y sus cabezas articuladas a esos tallos. Mientras que el filamento delgado o fino está constituido por la cadena de actina, proteínas globulares, que presentan un sitio de unión, como ustedes ven, para el filamento de esta proteína filiforme llamada tropomiosina, sobre la cual se dispone ese complejo de proteínas que es la troponina, que es la que a su vez va a unirse al calcio, y al unirse al calcio va a desplazar la tropomiosina exponiendo en la actina sitios activos para que puedan unirse las cabecitas de la tropomiosina a los filamentos finos o delgados. Entonces, vean aquí lo que es el filamento grueso. Vean ustedes la molécula de miosina con su cola, con su sitio de articulación y su cabeza. Y en la cabeza ustedes pueden ver que presenta un sitio activo, que es el que se va a unir al sitio activo de la actina, y una porción, como yo les decía, este fenómeno de unión entre la cabeza de la tropomiosina y las moléculas de actina, la molécula de actina que forma el filamento delgado, va a requerir de energía debido a que es un trabajo. Entonces, sobre la cabeza de la miosina existe un sitio activo en donde se va a unir el ATP y se va a desdoblar liberando un enlace de alta energía cuando se produce la contracción muscular. Entonces, acá fíjense, yo voy a dejar correr la presentación y ustedes van a ver el sarcómero entre una línea Z y la otra línea Z, en donde observan la banda A y observan la banda I, y fíjense, observan el filamento grueso de la miosina con lo que constituye su cadena más horizontal y las cabezas. Fíjense en la parte superior, como siempre venimos manteniendo el código de color, los filamentos finos. Y acá tenemos la bioquímica de la contracción muscular y la contracción muscular en movimiento, en donde al unirse el calcio a la troponina, va a liberar los sitios activos de la actina, sobre los cuales se van a fijar, como ustedes ven,
las cabezas de la miosina. Y al producirse esa fijación, se produce el movimiento de las cabezas de miosina, vale decir, de los filamentos gruesos sobre los finos, y van a ver cómo el sarcómero disminuye su longitud, vale decir, las líneas Z se acercan en el proceso de contracción. Y posteriormente, cuando se libera el calcio de la troponina, se vuelve otra vez a reconstituir la unión entre la tropomiosina y la actina y se liberan las cabezas de miosina de la actina y el sarcómero se relaja. Esto se produce gracias a la existencia de las proteínas contráctiles que se vinculan de esta manera, pero también se debe a la existencia de energía, porque para que se produzca este trabajo muscular es necesidad o una condición sine qua non de que haya energía aportada por el ATP. Entonces, acá tenemos una contracción muscular en el cual ustedes pueden ver la flexión del antebrazo y la mano sobre el brazo. Ese fenómeno de contracción se lleva a cabo por la acción de un músculo principal que es el bíceps braquial. Vale decir, la aproximación del antebrazo al brazo. En ese músculo que, como ustedes ven, tienen dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta, ven los tendones que se unen a los huesos, en este caso a la escápula en dos sitios diferentes en sus tendones proximales, y a lo que es la tuberosidad bicipital del radio y la expansión aponeurótica del bíceps. Ustedes ven claramente la vinculación con el antebrazo y el cuerpo muscular en su parte central. Ahí en ese cuerpo muscular es que se está dando la bioquímica de la contracción cuando yo quiero flexionar el antebrazo sobre el brazo. Ahora, este punto me permite a mí darle el concepto o tres conceptos principales. El de músculo principal, el de músculo agonista y el de músculo antagonista. Para realizar la flexión del antebrazo sobre el brazo, el músculo que se contrae principalmente es precisamente el bíceps braquial. Ahora, hay otros dos músculos que se encuentran en el mismo plano, en la cara anterior del brazo, que ayudan a el bíceps a la contracción del antebrazo sobre el brazo. Y ellos son el coracobraquial y sobre todo el músculo braquial. Van a ayudar, vale a decir, son músculos agonistas, ayudan al movimiento del músculo principal. Vale decir que músculo agonista es aquel músculo que de manera conjugada actúa ayudando al músculo principal a que se produzca la acción que se busca. En este caso, la contracción del antebrazo sobre el brazo. Pero a su vez el músculo agonista también fija la articulación, en este caso la del codo, para que la acción del músculo principal se produzca de una manera adecuada y armónica. Ahora, en el grupo muscular posterior del brazo encontramos el tríceps braquial, que como pasa habitualmente, en el grupo opuesto encontramos a el tercer tipo de músculo que vamos a hablar ahora, que es el músculo antagonista.
vale decir, ¿qué es un músculo antagonista? Un músculo antagonista es el que lleva a cabo una acción distinta o diferente a la de los músculos, del músculo principal y del músculo agonista en este caso. Si la acción principal del bíceps era la flexión del antebrazo sobre el brazo, la acción del tríceps como músculo antagonista al bíceps braquial es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Esto es importante remarcar. Existe una acción que es la flexión, yo la puedo tomar a la flexión del antebrazo sobre el brazo, que es llevada a cabo por el bíceps braquial, el coracobraquial, el braquial. Ahora, los músculos braquial y coracobraquial son agonistas del bíceps porque lo ayudan a llevarla a cabo la acción que el bíceps tiene como, o ya tiene como acción indicada. Pero los músculos agonistas estabilizan la articulación y permiten la acción del músculo principal. Por el contrario, para revertir esa acción, vale decir, para efectuar la acción opuesta, tenemos un grupo muscular que se encuentra en otro sector, habitualmente el opuesto, en la cara posterior del brazo, que es el tríceps braquial, y que va a efectuar la extensión del antebrazo sobre el brazo. Lógicamente, cuando interviene el tríceps, el bíceps braquial y sus agonistas se relajan, porque el que se contrae es el músculo antagonista. El tejido muscular estriado esquelético, que ahora entendemos muy bien por qué es estriado y por qué es esquelético, presenta, como ustedes ven, las fibras musculares, las células musculares con las miofibrillas y miofilamentos. Vemos las estríadas producidas por la sucesión ininterrumpida de los arcómeros en los filamentos y observamos en la fibra muscular que el músculo estriado esquelético, como ya lo dijera, es una fibra polinucleada y los núcleos se disponen periféricamente. Las células se vinculan unas con otras de manera paralela. Es muy importante remarcar que con otras tinciones volvemos a ver las estriaciones transversales que, como ya dijéramos, se debe a la alternancia de bandas oscuras y bandas claras, que en definitiva terminan siendo la existencia de, en un sentido más minimalista, la existencia de filamentos finos y gruesos en las fibras musculares estriadas. En el tejido muscular estriado, nosotros tenemos, fíjense acá tenemos una célula muscular en donde periféricamente vemos el sarcolema, vemos los núcleos, y en el interior vemos las miofibrillas y los miofilamentos. Vemos que envolviendo las miofibrillas se encuentra el retículo endoplásmico liso, que en el caso de la fibra muscular, el retículo endoplásmico liso adquiere una forma de túbulos y cisternas aplanadas que se vinculan en forma de retículo en torno a la miofibrilla. Ustedes lo ven claramente en amarillo. Vean ustedes que este retículo endoplásmico es un retículo denso que forman estos túbulos aplanados que son sarcotúbulos que tienen vinculación o fusión en
entre uno y otro. Y forman un retículo de contacto o cisterna terminal entre los diferentes sectores y que, como ustedes lo pueden ver, en donde no existe el retículo endoplásmico, pues se los ha retirado, ese retículo endoplásmico está en relación con cada uno de los sarcómeros, pues ustedes tienen aquí la línea Z y la línea Z del otro lado. Vean ustedes que cada dos sarcómeros, entre este y este, digamos, vecino, existe un túbulo que vincula el sarcolema, la membrana plasmática, porque es una invaginación del mismo, a nivel de la línea Z, de un lado, del otro, y así sucesivamente, y ese túbulo que vincula el sarcolema con el interior del citoplasma celular, vale decir, apoya en el retículo sarcoplásmico, se denomina túbulo T. Túbulo T. Ustedes ven aquí las relaciones entre lo que es el sarcolema y el túbulo T. El túbulo T vincula o tiene relación con dos retículos sarcoplásmicos. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que hemos estudiado de las proteínas contráctiles y del proceso de contracción de la célula muscular? Y tiene mucho que ver. Porque para que una célula muscular se contraiga es necesario que le llegue un estímulo que lo trae el nervio. Entonces, yo quiero contraer el antebrazo sobre el brazo, entonces mando una orden desde mi corteza derecha, la corteza precentral del lado del hemisferio derecho, viaja a través de los nervios, el plexo braquial, y llega al nervio musculocutáneo, al bíceps. Entonces, se contrae el antebrazo sobre el brazo. Ahora, para que ello ocurra, es necesario que esa orden que yo tomé voluntariamente llegue al músculo. Y cuando llega al músculo, ese estímulo se distribuye, es estimulado el sarcolema o membrana plasmática de la célula muscular, y ese estímulo se conduce al interior de la fibra a través del túbulo T. Y esa conducción de la fibra a través del túbulo T se transmite al retículo endoplásmico. ¿Y por qué es importante el túbulo T? Porque tiene como función la propagación del estímulo que llega desde la membrana plasmática al interior de la fibra muscular. ¿Y para qué necesita que el interior se informe? Porque en el retículo sarcoplásmico, vale decir, en el retículo endoplásmico liso de la fibra, en su interior está el calcio. Y cuando llega el estímulo, el calcio se libera del retículo endoplásmico liso al sarcómero. Y nosotros ya vimos que el calcio, cuando se libera del retículo endoplásmico al sarcómero, el calcio se dirige a la troponina. Se une a la troponina actúa sobre la tropomiosina, se liberan los sitios activos de la doble cadena de proteínas globulares de la actina, y la miosina permite a través de sus cabezas unirse a esas estructuras del filamento delgado de la actina, y se produce la contracción muscular. Ahora, dijimos que para que el músculo se contraiga es necesario que el estímulo llegue al músculo, a la fibra muscular, a través del nervio. Y fíjense que ese estímulo se conduce a través del nervio y va a llegar a este sector tan importante de la relación espacial entre el nervio y el músculo. Fíjense ustedes que esa relación es lo que se conoce como contacto neuromuscular o placa motora terminal.
es donde el estímulo eléctrico se transforma en estímulo químico y se va a transportar desde las terminaciones de los nervios en la placa motora terminal, que es un sitio de contacto entre una fibra nerviosa y la membrana plasmática de la fibra muscular. Vale decir que el estímulo viaja a través del nervio, llega al espacio sináptico entre el nervio y la membrana muscular de la fibra muscular y se transmite al sarcolema. Y ese sarcolema va a su vez llevarlo al interior de la fibra muscular y al miofilamento a través del túbulo T y del retículo sarcoplásmico, finalmente que va a liberar el calcio, y el calcio se va a unir a la proteína, a la troponina, y la troponina va a correr la tropomiosina, y la miosina se va a unir a la actina. Vale decir que el mecanismo de contracción es un movimiento de deslizamiento en el cual se libera el calcio, que está alojado en el retículo sarcoplásmico, que al unirse a la troponina va a permitir el deslizamiento del filamento de actina sobre los filamentos de mioxina. Y ese deslizamiento, como ya lo viéramos, genera la contracción. Ahora, cuando el proceso de contracción se produce en la fibra muscular, las líneas Z se acercan entre sí. Ahora, cuando se produce el movimiento contrario a la contracción, que es la relajación, las líneas Z se alejan entre sí. Mientras que, como ustedes ven, lo que se produce es el deslizamiento de filamentos finos sobre gruesos, permitiendo que la banda A permanezca constante, que era en donde estaban únicamente las diferentes bandas de la tropomiosina. Vamos a abordar ahora el otro tipo de músculo, que es el músculo estriado cardíaco, que si nosotros analizamos el nombre es estriado, por lo tanto presentará, como ustedes ven, cada una de las células cardíacas estriaciones o bandas oscuras y claras, que ya a riesgo de ser reiterativo no voy a reiterar explicando por qué hay bandas oscuras y claras, porque ustedes ya saben que es debida a la alternancia de las estriaciones, la alternancia de bandas oscuras y claras, y la existencia de bandas oscuras y claras es la disposición arquitectural de filamentos finos y gruesos en cada una de estas fibras. Ahora, es cardíaco. ¿Por qué es cardíaco? Porque va a formar las paredes de las cavidades del corazón y las porciones iniciales de los grandes vasos. En cuanto a la disposición arquitectural del músculo estriado cardíaco, vemos que las fibras no se disponen paralelamente, sino que presentan puentes transversos que vinculan unas fibras a las otras, y vemos también que los núcleos son únicos y centrales, para diferenciarlo del músculo estriado esquelético, que eran múltiples y periféricos. Existen estructuras que vinculan y que mantienen la cohesión del músculo estriado cardíaco, dado que es un músculo que se contrae sin interrupción desde la aparición del esbozo cardíaco en el comienzo de la segunda semana hasta el momento de nuestra muerte, como yo les decía anteriormente. Debido a ese movimiento constante y permanente a lo largo de nuestra vida, el músculo estriado cardíaco debe ser un músculo que tenga su cohesión, y eso se lo da la existencia de los discos intercalares, que son uniones estrechas que no solamente permiten la cohesión del músculo estriado cardíaco, sino que a su vez favorecen la transmisión
del estímulo eléctrico entre una fibra y otra. Aquí tenemos los discos intercalares, que ustedes ven un sinnúmero de mismos porque mantienen la cohesión entre las diferentes estructuras. Pero fíjense el aspecto desorganizado o no paralelo de las fibras, tanto en un corte a menor aumento, en donde ustedes pueden observar las características de los miocitos, que tienen un núcleo único y central, pero a su vez también entre un miocito y la fibra vecina existen relaciones transversas que vinculan una fibra con la otra. A mayor aumento, ven lo que es el miocito, ven el núcleo, ven el disco intercalar. El músculo estriado esquelético presenta el sarcoplasma el citoplasma, con un patrón de periodicidad entre bandas oscuras y claras que dan un aspecto estriado similar al músculo esquelético. El retículo sarcoplásmico, que lo vimos conformado por un sistema de túbulos aplanados, interrelacionados entre sí en el esquelético, es más simple en el cardíaco. No tiene el túbulo T, que conforma la tríada clásica entre el túbulo T y el retículo sarcoplásmico. Ustedes entenderán que metabólicamente el músculo estriado cardíaco, por su movimiento permanente y por su mayor trabajo, tenga que tener una abundancia de mitocondria más importante, pues necesita tener una respiración celular más activa y un proceso de producción de ATP más intenso. El mecanismo de contracción sigue siendo el mismo por deslizamiento de los filamentos. El músculo liso. El músculo liso se llama músculo liso porque las fibras musculares tienen un citoplasma homogéneo. Vale decir, no presenta la periodicidad dada por bandas oscuras y claras. Entonces, el razonamiento lógico que ustedes me podrían decir es, doctor, pero si no tiene bandas oscuras y bandas claras, no tiene sarcómero, no tiene proteínas contráctiles, entonces no se contrae. No, no es así. Es un músculo. Por lo tanto, la característica principal del músculo es la contracción. El músculo liso se contrae. Ahora, no las tiene a los filamentos finos y gruesos organizados como hemos estudiado, sino que lo tiene dispuesto de otro modo, como ya veremos a continuación. El músculo liso habitualmente se encuentra formando las paredes musculares de vísceras. Vísceras que, por ejemplo, podríamos tomar el tubo digestivo, formando las paredes del esófago, del estómago, en donde observamos las 3 capas musculares del estómago, pero también, en el caso de las vísceras, tenemos otras vísceras también musculares muy importantes, como es el caso del útero en la mujer, o las paredes vasculares de los vasos sanguíneos, en donde están configurando las paredes, y ustedes entenderán, en el caso del estómago, del útero y de los vasos sanguíneos, tienen una contracción muscular y una relajación consecutiva, en donde los fascículos y haces de fibras se disponen paralelamente, hay uniones entre estas fibras y existe una delgada trama de fibras reticulares que vinculan las fibras musculares lisas, pero que habitualmente se disponen paralelamente. Su contracción ya nosotros analizamos
que a diferencia de la contracción más rápida y vigorosa del músculo estriado esquelético, la contracción del músculo liso era más lenta y prolongada. Fíjense ustedes en los cortes al microscopio óptico, vemos la disposición paralela de las fibras, vemos que las fibras presentan un núcleo único, aplanado y central. Fíjense la disposición paralela de las fibras, ya hemos analizado la posibilidad de tener una relación a través de fibras reticulares, y fíjense la disposición diferente según el segmento y la víscera que se trate, pero ustedes recordarán que se encuentran formando las paredes de ciertas vísceras, ya hemos mencionado, como también existen en las capas musculares de los vasos sanguíneos. El músculo liso, dijimos que el citoplasma era homogéneo, no presentaba las estriaciones como la alternancia de bandas oscuras y claras del músculo estriado. Ahora, fíjense que el músculo liso presenta filamentos de miosina y filamentos de actina, pero que estos filamentos se van a organizar de una manera diferente, pues a partir de las placas de fijación o placas de inserción que se pueden encontrar vecinos a la membrana plasmática, fíjense, se disponen los filamentos de actina que pueden intercalarse con los filamentos de actina y los de miosina, respectivamente, a través de unas estructuras que ustedes lo pueden ver claramente allí, que son estas estructuras intermedias que se encuentran a lo largo del citoplasma de la célula muscular lisa. Vale decir que, sirviendo como anclaje estas placas de fijación periférica y en el citoplasma, se va a producir la contracción de esas proteínas contráctiles, miosina y actina respectivamente, produciéndose el estrechamiento de la fibra muscular lisa, y que cuando esos filamentos se relajen, se va a producir el alargamiento de las fibras, retornando a su disposición habitual. Y ustedes me dirán, bueno, ¿dónde está el calcio? Está en las cavéolas que liberan los iones de calcio. Y ustedes saben que los iones de calcio se van a dirigir hacia los sitios de contracción. Las placas de inserción, fíjense, fijan los filamentos de actina, y las condensaciones citoplasmáticas que son, fíjense, contienen las proteínas fijadoras de actina. Pero también van a existir filamentos intermedios de desmina y bimentina que van a favorecer el proceso de relación entre los filamentos finos y gruesos y el proceso de contracción. Es cierto, es ligeramente distinto a lo que nosotros vimos en la fibra estriada, pero que existe filamentos y proteínas contráctiles en el tejido muscular liso, es innegable. Que existe el proceso de contracción y relajación mediado por el calcio, también lo es. Entonces, ¿cómo está organizado el aparato contráctil en la fibra muscular lisa? Lo dijimos. Cada filamento de miosina está rodeada por un anillo delgado de filamentos de actina. Aquí lo vemos. Ahora, el sarcoplasma presenta filamentos de actina y miosina.
Pero fíjense ustedes, esas relaciones se deben a las placas de fijación, ¿no es cierto?, que eran periféricas, y a esas estructuras que nosotros vimos que eran las placas de inserción citoplasmática que también vimos anteriormente. ¿Y qué ocurre en estos casos? Ocurre que un filamento de mioxina tracciona al filamento de actina y estos se acercan produciéndose de manera articulada y más pequeña, pero al producirse el desplazamiento de los filamentos finos sobre los gruesos, permanece intacto el mecanismo de contracción. Y cuando se libera el calcio, se produce el movimiento contrario de relajación. Fíjense, en el músculo liso, el citoplasma se libera, se forma el complejo calcio-calmodulina, se produce la fosforilación de la miosina, al igual, a través del ATP, al igual que en el músculo estriado esquelético, se produce el cambio conformacional de la miosina conforme a lo ya visto entre las bandas y sus cabezas, y se produce el desplazamiento de filamentos finos sobre los gruesos y aparece la contracción con el acortamiento de la fibra muscular lisa. Vale decir que el músculo liso tiene un modelo de deslizamiento de miofilamento. Lo único que no se dispone, cierto, arquitecturalmente a manera de sarcómero, y por lo tanto no habrá alternancia de bandas oscuras y claras. Pero las acciones siguen desencadenándose gracias a la liberación de la molécula mediadora, que es el calcio, a través de, ya dijimos, las vesículas citoplasmáticas llamadas caveolas que lo liberan al citosol. Y aquí tenemos las características de la estimulación del músculo liso, que puede ser encontrándolas por estimulación nerviosa del sistema vegetativo, la actividad espontánea a través del sarcolema o la membrana citoplasmática del músculo. Muy bien, les ofrezco la bibliografía, o una de ellas, ustedes ya lo conocen, una bibliografía basal o de cabecera, y la bibliografía complementaria que sugerimos, que es el libro de histología de Geneser. Algunos de los gráficos los hemos tomado de allí. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima clase. Voy a finalizar la presentación y a dejar la pantalla por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quisiera hacerla. Yo estoy disponible. Me pregunta Octavio si la composición de las líneas Z en los miofilamentos. Muy interesante su pregunta, gracias Octavio. Lo que ocurre en las líneas Z es la interrelación entre filamentos finos, vale decir actina fundamentalmente. ¿Qué es el tono muscular? Muy interesante la pregunta, Benjamín. Es el estado de semicontracción permanente del músculo. ¿Las arterias tienen músculos lisos? Sí. Todos los vasos sanguíneos tienen músculo liso. De ahí que tienen la capacidad de reducir su diámetro o de aumentarlo. Procesos llamados de vasoconstricción o vasodilatación. Cuando alguien sufre una fractura en el brazo y debe usar yeso para su recuperación a la hora de volver a su actividad, ¿puede tener atrofia? Absolutamente cierto, Matías, porque el hecho de tener el yeso ha producido prácticamente una inactividad de los... Usted, por ejemplo, puntualiza el antebrazo. Los músculos del antebrazo han dejado de moverse y han sufrido un proceso de atrofia, correcto. Bueno, Ana Belén, me agrada mucho que le haya gustado. Vamos a ver los movimientos en los músculos, ya lo vimos,
dijimos que los movimientos pueden ser diversos. Yo ejemplifiqué la flexión y la extensión. Y los movimientos pueden ser de diversas características, pero fundamentalmente lo que quería yo mencionar, María Eugenia, era la existencia de tres conceptos fundamentales: el músculo principal, su agonista y su antagonista. Bien. ¿Cuándo será la recuperación del parcial? Sí, claro, está en el cronograma. Matías puede consultar el cronograma en el aula virtual y allí está la fecha del recuperatorio. Jessica me pregunto, en la bibliografía se cita su libro, ¿dónde lo puede encontrar? Es un libro que hicimos con el doctor Ríos, un antiguo profesor de la cátedra, está en la biblioteca de la facultad. Bien, ¿puede explicar de nuevo cómo se relaciona el calcio en la contracción muscular? Sí, Martín, el calcio está, digamos, depositado en el retículo sarcoplásmico de la célula muscular estriada. Al llegar el estímulo cardíaco, el estímulo eléctrico, se difunde por el sarcolema, ingresa a lo que es la fibra muscular a través del túbulo T, que forma la tríada con el retículo sarcoplásmico, y ese estímulo se transmite al retículo sarcoplásmico, liberando desde el interior del mismo el calcio. El calcio se dirige hacia la troponina, se une a una de las del complejo proteico, y al unirse el calcio a la troponina, la tropomiosina desplaza su sitio de ubicación y deja en las actinas libres los sitios activos, que son donde se une la miosina. Y al unirse el sitio activo de la cabeza de la miosina con la actina, se articula y se mueven los filamentos finos sobre los gruesos. Cuando se va a producir la relajación, el calcio vuelve al interior del retículo sarcoplásmico, entonces la troponina deja de estar estimulada y la tropomiosina cubre los sitios activos, liberándose las cabezas de la miosina sobre la actina. ¿Con cuánto se aprueba el primer examen? Con 6. Ejemplos de agonistas y antagonistas, muchos. El bíceps y el tríceps, por ejemplo. Después tenemos en la flexión y extensión del muslo sobre la pierna, tenemos los flexores de la pierna sobre el muslo, son los músculos posteriores del muslo, flexiones, bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso, y los extensores, el cuádriceps crural, el recto femoral, el vasto medial, vasto lateral y el crural. Octavio me pregunta ¿por qué se forma el ácido láctico en los músculos cuando se produce el cansancio? Bueno, esto lo explicamos cuando vimos respiración celular, porque ustedes saben que la respiración celular puede ser aeróbica y anaeróbica. Aeróbica, iniciándose la glucólisis aeróbica, que inicia con la glucosa, lo lleva a ácido pirúvico, y si digamos hay un proceso aeróbico, se continúa en el ciclo de Krebs y en la fosforilación oxidativa. Pero básicamente cuando la contracción muscular es aeróbica, el resultado final es ácido pirúvico, que es una molécula de 3 carbonos y que permite ser incorporado como acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Pero también ocurre digamos, la glucólisis anaeróbica, que es en ausencia de oxígeno. Y cuando termina la glucólisis anaeróbico, el resultado final no es ácido pirúvico, sino que es ácido láctico. El ácido láctico también tiene 3 carbonos, pero el ácido láctico se acumula en el músculo y es como consecuencia
de la falta de entrenamiento, la fibra muscular acumula ácido láctico y al otro día duele. Bueno, ejemplo de sinergistas. Sinergistas o agonistas es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Ejemplo de sinergista, podemos decir, por ejemplo, para la extensión del muslo de la pierna sobre el muslo, los músculos que conforman el cuádriceps plural. Este viernes el recuperatorio del parcial, tienen como les pedí, no la tengo exclusivamente a la fecha y puntualmente para decírsela, pero fíjense en el cronograma, allí está, es a la semana prácticamente. Bien, Octavio, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Yo les agradezco que me hayan acompañado. Recuerden siempre que cuando es necesario existe el link para la transmisión en vivo a través de YouTube. Si es que el número, digamos, es tan importante, pero últimamente ha disminuido. Y al mismo tiempo quiero decirle que las clases van a quedar grabadas, así que a partir de próximamente se va a subir el link para que ustedes la vuelvan a observar o para aquellos que no estuvieron presentes hoy la vean de manera sincrónica. Yo voy a dejar de